Entonces quiero hablarte de siete, atento a las notas, siete cosas que el Espíritu Santo hizo en una casa en el tiempo de Hechos. 7 cosas que el Espíritu Santo hizo adentro de una casa en el tiempo de los Hechos. Y por supuesto, para decir esto también tengo que decirte que si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y por lo tanto el Espíritu Santo también lo es, si estas 7 cosas ocurrieron en una casa, también pueden ocurrir en tu casa hoy. Voy a volver a decir eso. Puede volver a ocurrir en tu casa lo que vamos a hablar hoy. Podés buscar en tu casa cualquiera de estas 7 cosas de las que vamos a hablar hoy. ¿Amén? Bueno, voy a empezar por el principio del principio. Es el versículo más conocido tal vez del libro de los Hechos, pero empezó en una casa. Dice Hechos capítulo 2, versículo 2. Dice que de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Llenó toda la casa donde estaban reunidos. ¿Llenó qué cosa? Toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar diferentes lenguas según el Espíritu les concedía. Así que ese verso tan sencillamente a mí me alcanza, a mí me es suficiente para decir que es en casa, es en mi casa, es en tu casa, donde podés experimentar el de repente del Espíritu Santo. Es en tu casa donde podés tener la experiencia, esa experiencia que de repente algo ocurrió mientras estaba orando en mi casa. De repente algo me sacudió. De repente algo ocurrió en mi momento de oración y de búsqueda del Espíritu Santo. Ese de repente, por primera vez, ocurrió en una casa. Fue en una casa donde ocurrió la primera experiencia con el Espíritu Santo. La primera experiencia con el Espíritu Santo ocurrió en una casa. Eso quiere decir que a vos puede ocurrirte ese de repente en tu casa también hoy. Ese de repente puede pasar hoy en tu casa, esta noche, esta mañana, este mediodía. Yo no sé a qué hora vos acostumbrás a orar. Espero que tengas un horario de oración. Pero puede ocurrir en ese horario de oración, puede ocurrir hoy, puede ocurrir mañana, puede ocurrir pasado mañana, pero date de seguro que va a ocurrir un de repente donde el Espíritu Santo venga a visitarte y vos lo sientas y vos lo percibas. Vos no sabés cuándo es, pero sabés que va a venir. Yo te garantizo que va a venir porque ya lo hizo antes, no sería la primera vez. Es en tu casa donde te va a venir ese de repente, esa experiencia con el Espíritu Santo. Es en tu casa donde vas a ser sacudido por primera vez. Yo sé que estamos acostumbrados, o estábamos acostumbrados, a que el Espíritu Santo podía venir en la iglesia. Y uno sentía y algo ahí como no sé, que es tan difícil a veces de explicar, ¿verdad? Son un montón de sensaciones que uno no sabe, pero sabe que algo está pasando. Y ahora que no tenemos iglesia, ¿dónde siento eso? ¿Dejaste de sentir eso? Déjame decirte que si dejaste de sentir eso es porque estabas en el error de creer que eso solo puede pasar adentro de la iglesia. La primera vez que eso ocurrió, que vino como un viento que lo movió todo, fue en una casa. Fue en una casa. Así que yo deseo que al salir de casa, cuando nos toque, cuando el gobierno nos permita salir de casa, salgamos habiendo tenido una experiencia con el Espíritu Santo primeramente en mi casa. Que abra yo la puerta de mi casa y salga a enfrentar el nuevo mundo que nos espera, habiendo tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Ese es el deseo del corazón de este pastor y créeme, es el deseo del corazón de Dios. Que al salir de mi casa yo salga habiendo sido sacudido por el Espíritu Santo. Dice que vino como un viento fuerte que lo sacudió todo, que hizo ruido, que se sintió que movió las cosas, que vos hayas experimentado eso en tu casa, que cuando salgas listo para contar un testimonio real
de lo que el Espíritu Santo hizo con vos en tu casa. Ese es mi primer punto. Yo no sé si me podés decir amén. Yo no sé si hoy me podés creer. Yo no sé si hoy podés abrir tu corazón de manera tal que vos digas, oh pastor, yo desearía que eso pase. Yo espero que vos abras tu corazón de manera tal que vos digas, uy, este pastor me está dando hambre y sed por el Espíritu Santo. Eso que acaba de decir, pastor, me dieron ganas de creerlo. Yo espero de corazón que vos puedas creerme esto que te estoy diciendo, porque este pastor tiene esa experiencia también. Yo no te hablaría de algo que a mí no me ha ocurrido. Yo sé lo que es orar en mi casa y sentir al Espíritu Santo tanto o más que adentro de la iglesia. Yo sé lo que es. Y no hay alabanza, no hay un pastor predicándome en vivo, no hay absolutamente nada. Lo único que hay es un corazón dispuesto y deseoso de buscar a Dios. Y eso fue lo que cambió mi vida. Eso fue lo que cambió mi vida. Y eso es lo que puede cambiar la tuya. Ese fue el número 1. Que pueda tener una experiencia con el Espíritu Santo. Que pueda sentir que el Espíritu Santo viene fuertemente y yo sentirlo en mi casa para que cuando salga listo para contar un testimonio de lo real que es el Espíritu Santo. Amén. Amén significa así sea. ¿Puedes decir así sea? Puedes decir eso, pastor, así es, eso. Número 2. Hechos 9. Está todo en el libro de los Hechos. Porque son los hechos del Espíritu Santo y es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Hechos 9:17. Ananías se fue. Y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hace poco compartimos un mensaje sobre Saulo y Ananías, pero tengo que volver a citarlo porque la experiencia más extraordinaria que Pablo vivió, o la primera experiencia extraordinaria que Saulo o el apóstol Pablo vivió, fue en una casa. Fue en su casa. Fue en su casa donde él recuperó la visión. Fue en su casa donde él recuperó la visión. Amado, yo sé que en este tiempo vos podés haber perdido la visión de vista. Yo sé que la pandemia, la cuarentena, las dificultades económicas pudieron haberte cegado la visión. Yo lo sé. Y quiero decirte también que es en tu casa donde podés recuperar la visión. Es en tu casa donde debes recuperar la visión. Donde el Espíritu Santo puede devolverte la visión que tenías, por la cual alguna vez habías soñado y habías empezado a caminar. Es en tu casa donde la visión la vas a recuperar. Es en tu casa donde vas a experimentar no solo al Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo y perderle el deseo a cualquier otra cosa. Mira, déjame decirte esto. Cuando esta botella está vacía o medio llena, cualquiera de los dos casos, quiere decir que tiene espacio para algo más. Cuando esta botella está llena, como lo está ahora, de líquido, no tiene espacio para nada más. Yo sé que es en tu casa, porque sé que es así. Sé que es en tu casa. Sé que es en la casa donde se experimenta la llenura del Espíritu Santo. Puede ser en tu casa donde recuperás la visión y donde podés ser lleno del Espíritu Santo. Yo deseo que al salir de tu casa salgas habiendo recuperado la visión y puedas caminar con una dirección clara, con la visión de nuevo, estando claro en aquello para lo cual vos habías querido empezar a caminar y todavía estaba ahí como truncado, como detenido, como frenado, como anclado. Deseo que cuando salgamos de casa salgas con una visión clara, salgas habiendo recuperado la visión que toda esta situación te pudo haber querido robar.
Pero también deseo que cuando salgas de casa hayas experimentado la llenura del Espíritu Santo para no estar deseando nada más por fuera de lo que Dios desea para tu vida. Y nada menos, ¿no? Nada más ni nada menos de lo que Dios desea para tu vida. ¿Y dónde ocurre ese proceso? En casa. En tu casa. Yo sé, a ninguno de nosotros nos gusta estar encerrado en casa de prepo. No nos gusta. Queremos vernos. Yo por lo menos estoy con muchísimas ganas de verlo. Pero si es en casa donde yo voy a recuperar la visión, si es en casa donde yo voy a ser lleno, si es en casa donde voy a tener una experiencia real con el Espíritu Santo, yo me quiero seguir quedando en casa. Hasta que eso ocurra. Para que cuando salga, todo sea diferente. Todo sea diferente a como lo había dejado mientras estaba afuera. ¿Podés creer que el Espíritu Santo puede devolverte la visión en tu casa? Puede enfocarte otra vez, permitirte ver el futuro de otra manera, permitirte ver otra vez el futuro como alguna vez lo habías soñado. Eso ocurre en tu casa. Es un proceso que el Espíritu Santo provoca en tu casa. Amén. A mí me gustaría que lo puedas escribir ahí. Yo voy a buscar al Espíritu Santo hasta que me llene en mi casa. Yo voy a buscar al Espíritu Santo para que me devuelva la visión. Yo voy a buscar al Espíritu Santo hasta que tenga realmente una experiencia con Él. Que lo escribas para hablarle a tu corazón. Así como el rey David hacía y le hablaba al corazón, le decía, bendice alma mía Jehová, dale, vamos, vamos. Y llevaba a su alma a la obediencia a Cristo. El escribirlo te hace confesarle y hacerle entender al corazón. O el decirlo. Si estuviéramos en la iglesia te diría decilo, pero te tengo lejos. Pero te hace llevar al corazón al lugar a donde tiene que ir. Amén. 3. Hechos capítulo 10, versículo 19. Dice que mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión que había tenido en el techo o en la terraza de una casa, el Espíritu de Dios le dijo, mira Simón, hay tres hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Es en mi casa donde aprendo a oír la voz del Espíritu Santo. Es en mi casa. Pedro estaba en la casa, por supuesto, estaba orando. Y orando tiene una visión, pero ni siquiera te quiero hablar de las visiones que podés recibir en tu casa, que también serían ciertas. Vamos a hablarlo. Podés recibir visiones en tu casa. Sí que sí. Podés recibir una visión de Dios en tu casa. No hace falta estar en la iglesia ni que nadie te ponga en mano. Podés estar orando en tu casa y ver una visión. Dios puede mostrarte una visión. Pero el Espíritu Santo puede revelarte una visión. Pero lo principal que yo digo que se aprende en una casa es a oír la voz del Espíritu Santo. A oír la voz del Espíritu Santo para dirección. Es en mi casa donde yo recibo la dirección clara del Espíritu Santo. Es en mi casa. Pastor, una pregunta. Las decisiones que usted toma para la iglesia, ¿cómo hacen estos 5 meses que no estamos yendo a la iglesia? Y oro en mi casa. Y de hecho siempre lo hice en mi casa. Nunca fui a la iglesia sin haber orado en mi casa primero. Sin saber desde antes de salir de mi casa a dónde es que Dios quería que vayamos. Porque el modelo del Espíritu Santo es el trabajo en las casas. El Espíritu Santo va a darte una visión. El Espíritu Santo va a enseñarte a oír su voz. El Espíritu Santo va a darte dirección en tu casa. Que cuando salgamos, que cuando nos toque salir afuera, que cuando se levanten las restricciones, salgamos habiendo aprendido a oír la voz del Espíritu Santo, a tener la dirección clara de lo que el Espíritu Santo quiere para mi vida. ¿Puedes decir amén? Hay tantas voces que a veces nos llegan, ¿verdad? Tantas voces.
Y es tan importante poder reconocer la voz del Espíritu Santo por encima de todas las voces que a mí me rodean. La voz de mi corazón, la voz de mi pensamiento, la voz de mi entorno, la voz de mi familia, la voz del mismo diablo. Se aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo en casa, amado de mi corazón. Para no cometer errores hay que aprender a oír la voz del Espíritu Santo. Y eso podés aprenderlo en tu casa. El Espíritu Santo quiere hablarte en tu casa. El Espíritu Santo quiere que aprendas a oír su voz en tu casa. Su voz tal vez para corregir a los niños. Tal vez para darle una ayuda a tu esposo, a tu esposa. Una idea que el Espíritu Santo te dé. Tal vez para ayudar a tomar una decisión adentro de tu casa. Tal vez para ayudar o tener creatividad e innovación en el presupuesto familiar. Para saber a dónde quieren ir como familia, oír la voz de Dios y a dónde no ir, qué negocio hacer, qué negocio no hacer. Ah, pastor, el Espíritu Santo no está para eso. Ay, por favor, ¿qué no va a estar para eso? Claro que está para eso. También. Yo sé lo que te digo porque a mí me ha ocurrido. Hay que aprender a oír la voz del Espíritu Santo en casa para que cuando salgamos de casa, salgamos sin correr riesgo a meter la pata. Salgamos sin correr el riesgo de equivocarnos. Salgamos evitándonos los problemas que las malas decisiones nos pueden traer. ¿Puedes decir amén? Puedes escribir ahí como un comentario: ay, Espíritu Santo, yo quiero aprender a oír tu voz en mi casa. Yo quiero en este tiempo que estoy en mi casa que me enseñes a oír tu voz. ¿Podés pedirlo? ¿Podés escribirlo ahí como un comentario? Déjame darte un minuto mientras yo tomo agua. De que vos puedas escribir eso ahí. Espíritu Santo, yo deseo aprender a oír tu voz en mi casa. Dame dirección. Ese fue el número 3. Vamos, al medio, llegamos. 4. Hechos capítulo 16. Hechos 16. Versículo 31 para ser específico. Cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se lo llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero le llevó a su casa, le sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Qué hermoso ese pasaje, qué hermoso ese final ahí, Hechos 16:34, cuando dice: se alegró mucho con toda su familia por haber creído en Dios. A mí ese siempre me emocionó. Esa familia, ese carcelero que casi corre el riesgo de perder su vida y de repente terminó, todo eso se dio vuelta por la intervención del Espíritu Santo en la vida de Pablo y Silas y terminó feliz de haber creído en Dios. Pero a mí me impresiona que este texto habla de que lo llevó a su casa. Y si bien están presos, algo que a mí me gusta pensar, me parece apropiado pensar, es que se escucha por primera vez en ese lugar una palabra, un verso que todos conocemos que es: y serás salvo tú y toda tu casa. Es en tu casa donde Dios te promete la salvación de tu familia. Es en tu casa donde el Espíritu Santo se compromete a llevar adelante la promesa que Dios hizo de la salvación para vos y todos los que habitan tu casa. ¿Con cuántas personas compartís tu casa? Si pudiera decir, no sé, con mis hijos, con mi esposo nada más, no sé, con algún familiar, con mi madre, con mi padre. No, bueno, es que mis hermanos ya se fueron o mis hijos ya me dejaron, pastor, pero son parte de la familia, sí. Bueno, el Espíritu Santo te dice, ahora que estás en tu casa, la promesa llega estando en tu casa. Serás salvo tú y toda tu casa. Vos y toda tu familia van a poder un día experimentar lo que dijo este carcelero.
alegrarnos mucho. Nuestra familia está muy alegre de haber creído en Dios. Esa promesa ocurrió en la casa. Esa promesa llegó a los oídos de alguien en la casa, donde le expusieron la palabra. En la casa. Las promesas de Dios de salvación de tu familia llegan a tu casa. Y la salvación más extraordinaria de la familia ocurre adentro de la casa. El Espíritu Santo trabaja para la salvación adentro de tu casa. Adentro de tu casa. No, es que cuando lleve a mi familiar hasta la iglesia, cuando abra la iglesia, pastor, yo lo voy a llevar hasta la iglesia y ahí se va a convertir. No. Va a ocurrir en tu casa. Va a ocurrir con tus palabras. Va a ocurrir con tu oración y va a ocurrir con la intervención del Espíritu Santo en tu casa. Esa fue la promesa. Ocurrió en la casa y el Espíritu Santo lo hizo en la casa. No necesitó de la iglesia. Porque la iglesia ya estaba en la persona. Sos iglesia. Habita el Espíritu Santo en tu vida y Él se va a encargar de cumplir las promesas que Dios ha hecho. Amén. Pero también ocurrió algo en esa casa. Curaron heridas. Yo sé que a veces, bien, con muy buenas intenciones y por supuesto con excelentes resultados, y por supuesto que estoy a favor de que se sigan haciendo. A veces uno, en mi adolescencia, en mi juventud, más juventud que ahora digo, por lo menos 10 kilos atrás, para ser específico, uno, cuando había algo que había en el corazón, yo esperaba por la iglesia donde me congregaba, gracias a Dios, la iglesia hacía campamentos o retiros o encuentros. Y uno esperaba como ese momento para la sanidad del corazón. Decía, bueno, esto me quedó acá, voy a esperar a que venga el retiro, voy a esperar a que venga el campamento, voy a esperar a que venga ese encuentro y ahí voy a entregarle todo al Señor. Es un error, mi querido. Es un error, mi querida. Las heridas injustas que sufre el corazón. No puede demorarse la sanidad de las heridas injustas que sufre el corazón. No debe demorarse, no debe demorarse, no debe demorarse. Entonces es en una casa, es en tu casa, donde el Espíritu Santo trata con las heridas que tenés. Es en tu casa, no es en otro lado, es en la intimidad. Es en la intimidad de tu casa. Es en tu intimidad con el Espíritu Santo donde el Espíritu Santo sana las heridas. Fue en una casa donde Pablo y Silas fueron sanos de sus heridas. En una casa. No fue un hospital espiritual, fue en una casa. Que tu casa se convierta en una clínica privada del Espíritu Santo para el corazón. Para que cuando salgamos de casa, salgamos sanos en el corazón, para poder llevar amor a otros, para poder llevar sanidad a otros, y no odio, y no rencor, y no malos tratos. Que cuando salgamos de casa salgamos sanos en nuestro corazón, sanos de todas las heridas, y que cuando salgamos de casa salgan toda la familia salva, para ahora sí decir, pastor, ¿vio que le dije cuando íbamos a ir a la iglesia? Ahí se van a entregar. No, quiero decirle algo. El domingo vamos para la iglesia todos, pero ya todos felices de haber creído en Dios. Eso y todo eso ocurrió en una casa, mi querido y mi querida. Ay, decime que no te hago soñar y que no te hago sentir la esperanza y la fe de que el Espíritu Santo va a hacerlo. Mirá, te lo profetizo con los ojos abiertos. Cuando salgamos, cuando se nos permita salir, vamos a ir a la iglesia toda la familia, felices de haber creído en Dios, por el trabajo que el Espíritu Santo hizo cuando estábamos en casa. El trabajo para salvación que el Espíritu Santo hizo cuando estábamos en casa. Y vamos a llegar a la iglesia, no para decir, a ver, Señor, si hoy me tocas en el corazón y me sanás porque estoy lastimado. No. Vamos a ir a la iglesia a decir, Señor, vine a la iglesia no para que me sanes, vine a la iglesia para darte gracias porque me sanaste a través de tu Espíritu Santo estando en mi casa.
Así que vine a la iglesia solo para dar gracias. Vinimos como familia para decir que estamos alegres de haber creído y de haber sido sanos en nuestro corazón. Ay, ¿podés decir amén? Decime un amén, aunque sea, escribime un amén, algo ahí, por favor. Gloria a Dios. 5, vamos que falta poquito. Hechos 18:7. Hechos 18:7. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía a un lado de la sinagoga, al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Ahí tenés otro caso de conversión en una casa, pero ese ya lo tocamos. Escucha esto, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño. Ayer por la tarde, una jornada de activación del Evangelio Cambia. Y cualquiera que solo use la razón pudiera decir: pastor, qué desperdicio lo que hicieron ayer. Tanto esfuerzo. Qué desperdicio. Si no se puede salir. Es que entendimos un principio. Pablo recibió la indicación de Dios de seguir predicando el Evangelio estando en su casa. Pablo escuchó del Espíritu Santo a través de una visión las siguientes palabras: sigue hablando y no te calles. Oh, el impulso para predicar el Evangelio viene en tu casa. Es el Espíritu Santo que viene en tu casa a decirte: vamos, hay que predicar el Evangelio. Seguro tenés un amigo, seguro tenés un contacto, un conocido, un compañero de trabajo, un compañero de universidad, un compañero de colegio, un familiar, un lo que sea. Hay que seguir predicando el Evangelio. Vamos, no te calles. Eso empieza en la casa. Pablo oyó esas palabras en su casa. No esperó ir a la iglesia, no esperó una jornada de activación, no esperó, cuando venga el momento, porque en algún momento del año va a venir un entrenamiento del Evangelio Cambia. Así que si te enfriaste un poco no pasa nada. Después algo van a inventar ahí con Leo para el evangelismo y algo ahí que nos active. No, y 1000 veces no. La activación. Vas a oír el deseo de predicar que tiene el cielo en tu casa. El Espíritu Santo va a manifestarte el corazón de Dios y el amor de Dios por los perdidos. Y el impulso va a dártelo para predicar en tu casa. Es en tu casa. Nunca fue en otro lado. En tu casa va a venir a hablarte, pero también es en tu casa donde va a prometerte que te va a proteger por hacerlo. Pablo escuchó ese mismo día las dos cosas. El impulso a predicar, el impulso a no callarse, el impulso a escribir en las redes sociales: Pablo, hacelo donde sea. Si hubiera tenido redes sociales Pablo, Dios mío. Predicá y no te calles. Y le dijo: yo te voy a cuidar de cualquiera que te quiera hacer daño, yo te voy a proteger. Que cuando salgamos de casa, mi querido, salgamos deseando predicar el Evangelio como nunca antes. Porque oímos en casa la urgencia y el amor de Dios por los perdidos. Y porque oímos en casa que Dios va a cuidarnos mientras prediquemos el Evangelio, que no salgamos con miedo. No que si, no sé, ahora con todo lo que está pasando, que Él diga: tranquilo, cualquiera que quiera hacerte daño, mientras estés predicando el Evangelio, yo te voy a cuidar. Esa certeza y esa convicción viene en casa. Puedes escribir ahí: Espíritu Santo, deseo que me convenzas en mi casa de la importancia de predicar el Evangelio. Deseo, Espíritu Santo, que me impulses estando en mi casa a predicar el Evangelio. Deseo, Espíritu Santo, que cuando pueda volver a salir a predicar, ya mi corazón esté encendido desde mi casa, que yo no necesite de ninguna jornada de nada, porque la jornada ocurrió en mi casa, en mi intimidad con vos, Espíritu Santo. Amén. Últimos dos.
6. Hechos 20, capítulo 9. Hechos 20, versículo 9. Dice que un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana de una casa, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba el discurso. Pablo era de predicar largo, así que ni se le ocurra decir, no, el pastor no hace como algunos que en 20 minutitos y ya apaga. El pastor es más largo. Bueno, Pablo era mucho más largo que yo, así que agradezca a Dios que todavía no lo duermo, como Pablo. Pablo lo durmió a Eutico. Y se quedó profundamente dormido Eutico en el vértice de esa ventana. Así que se cayó desde el tercer piso. Y lo recogieron muerto, obvio. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, dijo. Está vivo. Es en casa donde el Espíritu Santo resucita lo que se había dormido. Es en casa donde el Espíritu Santo resucita eso que se había quedado dormido y que cayó de altura y que vos decís, no, esto ya se echó a perder. Esta idea que yo tenía ya se echó a perder. Este proyecto, este sueño que yo tenía, en este contexto económico, en este contexto de cuarentena, en este contexto de este país, no se echó a perder. Eso cayó de 3 pisos. Se terminó. Se me terminó de dormir ese sueño y se cayó por la ventana. Lo perdí. Pero es en la misma casa donde el Espíritu Santo a través de Pablo lo vuelve a la vida. Lo vuelve a hacer real. Es en tu casa donde los sueños vuelven a despertar. Lo que se había dormido se vuelve a despertar. Lo que se había muerto vuelve a vivir. Eso ocurre en tu casa. Eso el Espíritu Santo va a hacerlo en tu casa. Él va a despertar lo que se había dormido y Él va a resucitar lo que se había muerto en tu casa. Que cuando salgamos de casa, salgamos con los sueños más despiertos que nunca. Salgamos más despiertos nosotros que nunca. Y salgamos más vivos que nunca con ese sueño, con esa visión que Dios puso en nuestro corazón. Ay, decime amén, por favor. Escribime un amén, por lo menos, aunque sea. Dice que la palabra de Dios que le dijo Pablo, no se alarmen. Es en casa donde uno escucha la palabra de Dios que dice, tranquilo. No te desesperes porque parece que se durmió o se murió eso que vos tenías ahí entre manos. Tranquilo. La paz de Dios se experimenta en casa. No podés depender de ir a la iglesia para encontrar paz 2 horas, o 1 hora y media, o 3, lo que dure una reunión, no sé. Las próximas reuniones no sé ni cuánto van a durar. ¿Cómo puedo saber? Pero no puede depender mi paz del tiempo que dura una reunión en la iglesia. No puedo encontrar quietud en mi corazón y paz solo adentro de la iglesia. Eso ocurrió en la casa cuando el peor de los escenarios se presentó en esa casa. Una muerte, algo imposible de solucionar para el hombre. Cuando la inquietud viene a abrazarme, cuando la desesperanza viene a tomarme la mano. Es en una casa donde viene la palabra de Dios a través del Espíritu Santo a decirnos, no se alarmen, todavía estoy acá. No se alarmen, todavía el Espíritu Santo está en esta casa. Y si el Espíritu Santo está en esta casa, yo tengo paz. Y no solo tengo paz, hay poder para que esto se cambie. Hay poder para que esto se solucione. Existe un poder para levantar aún hasta lo que estaba muerto o los que estaban muertos. Que cuando salgamos de casa salgamos con esa paz a enfrentar al nuevo mundo. Salgamos con esa paz, pero también con ese poder para levantar cualquier cosa que se había muerto. Cualquier cosa que se haya caído de la altura. Con la capacidad de despertar cualquier sueño que estuviera dormido. El Espíritu Santo puede hacer todo esto en tu casa. Ninguno de los 6 casos que hablamos hasta ahora ocurrió fuera de una casa. Todo estaba en la casa. Así que lo mismo puede ocurrirte a vos, lo mismo puede ocurrirte a vos.
Vamos con el último, pero voy a usar 2 versículos. Hechos 28:7 y Hechos 28:30. Hechos 28:7 dice: cerca de ahí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla, ¿sí? Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. ¿En dónde? En una casa. Así que el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar, le impuso las manos y lo sanó. 28:30 dice: durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Escuchame una cosa. Es en tu casa donde el Espíritu Santo puede sanar también enfermos. Yo no sé si ahí en tu casa tenés un familiar o vos mismo tenés algún dolor, alguna afección, algo físico estoy hablando, un dolor físico, una enfermedad física. Escúchame, el Espíritu Santo está en tu casa. No necesitas que el pastor te ponga la mano encima. El Espíritu Santo está en tu casa. El mismo Espíritu Santo que estaba en Pablo para orar por el papá de Publio. Es el mismo Espíritu Santo que está en tu casa en vos para orar por cualquiera. El poder no era de Pablo, el poder era del Espíritu Santo, así que el poder está en vos. Es en tu casa donde podés experimentar las sanidades más extraordinarias. Ponerle la mano a un hijo, a tu esposo, a tu mamá, a un hermano, y decirle: déjame orar por vos. Vamos a orar primero. Déjame orar. Y experimentar la sanidad a través del poder del Espíritu Santo moviéndose sobre tu vida. Fue en una casa donde Pablo sanó. Me acuerdo también de Pedro sanando en una casa, de Jesús sanando en una casa. Las sanidades más extraordinarias no estaban en el hospital, estaban en la casa. En las casas ocurrían sanidades porque el Espíritu Santo estaba en la casa. El Espíritu Santo está en tu casa. Anímate a orar por un dolor. Anímate a no tener que andar dependiendo. No, necesito sí o sí. No, hasta que no me permitan ir al médico, voy a vivir con este dolor. No viva con ese dolor, orá. Y te digo más, ni siquiera primero me pidas oración, primero orá. No, pero el grupo de intercesión ahí, cada vez que me duele algo, escribo ahí. No, orá. Orá vos, el Espíritu Santo está en vos. Orá vos. Y cree que el Espíritu Santo puede darte una experiencia de vivir una sanidad extraordinaria y sobrenatural en tu casa, porque depende del Espíritu Santo. Él tiene el poder para hacerlo. Y yo lo que deseo es que cuando salgamos de casa salgamos sanos y nos mantengamos sanos. Porque el Espíritu Santo puede hacer eso. Tiene el poder suficiente para hacerlo. Y dentro de este mismo punto, ahí sobre el final, es el deseo de este pastor. Algo así como lo que hizo Pablo. Pablo dice: alquiló una casa los últimos 2 años de vida. No construyó una iglesia. Alquiló una casa. Y dijo: esta va a ser mi casa de luz. Y abrió las puertas de su casa. Y durante 2 años la gente venía, todo el que quería, dice que predicaba a él y enseñaba a cualquiera que venía a verlo. Predicaba y enseñaba. Yo creo que el Espíritu Santo en este tiempo, en estos 5 meses y lo que quede de esta cuarentena, que no sé cuánto eso será, va a despertar el deseo en muchos de abrir una casa de luz. Yo sé que es así. Así que cuando salgamos de casa, que nos encontremos con un montón de gente que diga: pastor, yo quiero predicar, yo quiero enseñar de Jesús en mi casa, yo quiero que mi casa también sea una casa de luz en el barrio, en la ciudad en donde estoy. Tal vez me queda lejos ir hasta la iglesia,
O tal vez me queda cerca, pero sé que tengo gente que tal vez a la iglesia no iría, pero a mi casa a escuchar de Jesús sí vendría. O por internet, porque ya creo que esto vino para quedarse, las casas de luz digitales. Yo quiero abrir una casa de luz, pastor. Yo quiero enseñar. Que cuando salgamos de casa, este pastor tenga el bendito problema de un crecimiento exagerado de gente queriendo enseñar sobre Jesús y su santo evangelio desde su casa. Amén. El deseo por que eso ocurra no nace en la iglesia, nace en tu casa. Nace en tu casa. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias por tu palabra. Te doy las gracias por tu mensaje. Te doy las gracias porque sé que el Espíritu Santo va a trabajar con nosotros en casa. Yo sé que el Espíritu Santo tuyo no tiene una limitación. Tu Espíritu Santo no está en cuarentena. Tu Espíritu Santo no está restringido. Tu Espíritu Santo es libre y es para todos. Tu Espíritu Santo, cualquiera puede acceder a Él. Cualquiera que pueda creer que Él está ahí, tiene acceso a Él. Cualquiera que le hable a Él, tiene acceso a Él. Así que yo te pido, Espíritu Santo, amigo de mi corazón, que estas cosas que hemos hablado se manifiesten en la casa de cada uno de los que está conectado hoy. Que cada uno de los que está conectado hoy a este servicio y los que vayan a ver este video después puedan experimentar con vos, tener una experiencia real, un testimonio concreto de tu obra en sus vidas, en su casa. Te lo ruego, Espíritu Santo, hazlo. Concédeme esto. Que puedan experimentarte en sus casas. Que puedan sentirte, sentir tu realidad, sentir tu persona, oírte en sus casas. Concédemelo, Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.